Un saludo cordial a todos los presentes en este auditorio. Para mí es un placer, también un honor estar aquí, compartir este escenario. Siempre muy grato poder estar aquí en CIESPAL, no es la primera vez, espero que no sea la última, y entonces poder compartir con todos ustedes una serie de ideas, de reflexiones. Muchas de ellas están en work in progress, están elaborándose. Yo estoy actualmente de sabático, disfrutando de un sabático, pero muchas tareas que normalmente me caen hacen que tenga varias interrupciones de este periodo, precisamente para poder reflexionar en torno a una serie de cuestiones y de temas que surgieron a partir de una investigación que ya tiene algunos años, como señalaba Francisco hace un momento, y que ha sido un intento para ver efectivamente de qué modo la academia, la reflexión académica, que tradicionalmente ha estado un poco alejada de cuestiones más relacionadas con la práctica, con la praxis política, con la praxis de los movimientos, etcétera, ha estado alejada no tanto en el sentido conceptual, sino ha estado alejada en el sentido de compromisos, de poder conjuntamente con los movimientos sociales, con los sujetos y actores de esta praxis, poder hacer también una serie de definiciones sobre su práctica. Bueno, cómo intentar hacer esta combinación, ¿no? de cómo la academia puede pensar o reflexionar sobre estas otras formas de organización desde lo popular y desde lo comunitario. Antes de entrar, digamos, en lo que son un poco las reflexiones más precisas, diríamos, o digamos, más relacionadas directamente con el tema del foro, es inevitable que haga una referencia al momento en el que nos encontramos. Justo en estos días está cerrando el concurso para la concesión, asignación y concesión de frecuencias que, como saben, probablemente la mayoría de ustedes, está previsto en la nueva ley de comunicación, la nueva orgánica de comunicación en el Ecuador. Probablemente dentro de pocas horas, aquí solamente a una cuadra, habrá la entrega de todas las carpetas relativas al concurso de algunas organizaciones sociales, especialmente sé que va a haber una entrega justo en estas horas de la CONAIE, de la Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas, y entonces es inevitable, digo, hacer una referencia o tratar de reflexionar sobre el momento que vivimos, ¿no? Y el momento que vivimos indudablemente tiene que ver con la aprobación de esta ley. También justo en estos días tenemos 3 años de haber aprobado esta ley de orgánica de comunicación en el Ecuador. Tenemos 3 años, ha sido un trayecto bastante tortuoso, bastante complicado. Es una ley que debía haber sido aprobada mucho antes, pero se aprobó en el año 2013. Como no voy a referirme, digamos, demasiado a la ley, pero simplemente hacer referencia a que se trata indudablemente de una ley que introduce una serie de novedades, de innovaciones en el panorama comunicacional, fundamentalmente diría mediático, el panorama mediático del Ecuador, y especialmente al panorama mediático que tiene que ver con la utilización del espectro radioeléctrico. Las innovaciones, como ustedes saben, es fundamentalmente el hecho de que este espectro tiene que ser distribuido por tercios equitativos en 3 sectores, el público, privado y comunitario, y eso hace que evidentemente en el país, después de un larguísimo periodo en donde el sector comunitario ha sido indudablemente invisibilizado, ha sido no considerado como un actor pleno de comunicación mediática, el Estado, a través de esta ley, la Ley Orgánica de Comunicación, reconoce al sector comunitario como un actor también de la comunicación mediática. Entonces, para evitar, digamos, cualquier malentendido que pueda surgir, estamos frente a una ley que introduce indudablemente una serie de innovaciones fundamentales, muy significativas con respecto al pasado. Ustedes, la mayoría, digamos, de los ecuatorianos o aquellos compañeros, amigos que conocen la situación ecuatoriana, sabe que en el país
En el Ecuador, tradicionalmente había solo la presencia de medios de comunicación de titularidad privada, ¿no? En un porcentaje prácticamente cercano al 100%. Entonces, indudablemente la ley introduce una serie de innovaciones que son, repito, muy significativas. Al mismo tiempo, creo yo que sucesivamente a la aprobación de la ley, en los reglamentos aplicativos de la ley es donde empezamos a tener algunos problemas. Porque, como ustedes saben, son los reglamentos que deben regular precisamente la aplicación de cuanto contenido en la ley. Y es ahí donde encontramos nosotros algunos problemas. O sea, encontramos el hecho que de parte del legislador, y por lo tanto de parte diríamos, de todo el aparato estatal, creo yo que existió y sigue existiendo, y después voy a decir por qué, evidentemente, una cierta incapacidad para entender las consecuencias que producían precisamente este tipo de innovación. La innovación de haber visibilizado un sector como el sector comunitario, creo yo que no ha sido considerado adecuadamente. La incapacidad de entender este sector, de comprenderlo, de entender de qué se estaba hablando cuando se hablaba y se habla de un sector comunitario. Tengo yo la impresión que simplemente, y lo digo con evidentemente mucha tristeza y mucha preocupación a la vez, tengo yo la sensación que debido a las presiones que grupos, organizaciones, movimientos, colectivos, intelectuales, académicos han realizado a lo largo de la elaboración y siguiente aprobación de la ley, se introdujo este tercer elemento, que ya per se, digamos, pensarlo como tercero ya nos produce algún tipo de problema conceptual, pero digamos, se introdujo este tercer elemento, este tercer sector, el sector de lo comunitario, para volverlo como actor, digo, de la comunicación mediática. Es un hecho importante, pero creo que la incomprensión que hay en torno a la naturaleza de este sujeto, de este actor, de este tercer sector o actor, creo que lo estamos viendo precisamente en estos días, cuando vemos que en los reglamentos aplicativos de la ley no hay ninguna definición, digamos, que nos pueda servir para entender plenamente, para que podamos entender nosotros de la sociedad civil, de la sociedad en su conjunto, qué es el sector comunitario, ¿no? ¿Cómo definirlo? ¿Cómo piensa el Estado al sector comunitario? De hecho, y sobre esto me voy a referir brevemente, la única referencia que hay en la ley al sector comunitario, digamos, a la definición de qué serían medios comunitarios, se dice que los medios comunitarios son aquellos cuya propiedad, dirección y gestión es de colectivos, organizaciones, etcétera, etcétera. Punto. Eso acarrea varios problemas y los estamos viendo justo en estos días, que está en marcha y está por concluir un concurso que yo creería, no sé si exagero, pero creería que se trata de un concurso histórico. En primer lugar, porque, digamos, finalmente, después de todos estos años de aplicación, de aprobación y aplicación de la ley, se ha presentado, se ha convocado a un concurso. No lo hemos visto en estos años. Se ha convocado un concurso para la concesión y la asignación de las frecuencias que administra el Estado para el sector comunitario y el sector privado. Como ustedes saben, el sector público tiene concesión directa. En segundo lugar, porque, digamos, el hecho de que el concurso, que evidentemente se ha producido, digamos, tardíamente, ¿ya?, después de algunos años con respecto a la aprobación de la ley, digo, está mostrando una costura, está mostrando, digamos, una serie de problemas que evidentemente nos demuestran claramente aquello que era nuestra hipótesis. De parte del legislador, de parte del Estado, del aparataje estatal, no hay una comprensión de qué es el sector comunitario.
podría hacer una larga lista de, digamos, estos signos que nos dicen en torno a esta problemática. Me voy a referir solamente a uno. Es que el concurso para la asignación, fíjense, ahí ya tenemos un problema si escogemos la palabra asignación o concesión. Me quedaría más conforme con asignar. Con conceder tendría algún tipo de problema, ¿no? O sea, que el Estado conceda algo del cual es simple administrador, no propietario, eso ya es una cosa que podría hacernos discutir, ¿no? Pero legalmente se habla de concesión, ¿no? De entregar una concesión a algún prestador de servicios, sea él comunitario o privado. Pero el hecho de que el concurso vea, digamos, que el concurso se dirija al sector comunitario y al sector privado prácticamente en las mismas condiciones, nos dice mucho de cómo el Estado y los reglamentos de aplicación de la ley de orgánica de comunicación no han comprendido la naturaleza de este sujeto comunitario, del actor comunitario que interviene, digamos, y por parte del Estado se trataría de saldar una gigantesca deuda histórica que el Estado ecuatoriano en este caso tiene con la sociedad civil o la sociedad, digamos, no con la sociedad privada de cara al uso del espectro de radioeléctrico, de las frecuencias del espectro radioeléctrico. Digo que hace poco Francisco y algunos otros compañeros hacían referencia a que evidentemente cada vez que queremos hablar de esa otra comunicación, que yo comparto por completo, que no se trata simplemente de otra comunicación, y eso también es algo que deberíamos discutir, sino que se trata de una comunicación radicalmente otra. Y no es lo mismo. Es una comunicación que cuestiona radicalmente todas las otras formas de comunicación que podemos reunir bajo el membrete de comunicación mediática comercial, que es evidentemente la mayoritaria de todas las comunicaciones mediáticas que conocemos. Esta comunicación radicalmente otra, ¿no es cierto?, debería o debe presuponer un entendimiento del Estado que permita que, entre otras cosas, el Estado no conceda a un sujeto como sujeto comunitario una frecuencia para que la use a las mismas condiciones con las que las usa el sujeto privado. En efecto, las condiciones son similares. Si ustedes ven los requisitos para participar al concurso, se darán cuenta que, entre otras cosas, un elemento fundamental, nosotros queríamos, perdonen un poco el desorden, pero nosotros queríamos que, entre otras cosas, el elemento fundamental para participar al concurso fuera esa innovación introducida por el legislador del proyecto comunicacional. Y bien, el proyecto comunicacional está supeditado a la aprobación de otros requisitos. ¿Y cuáles son estos otros requisitos? Entre otras cosas, el modelo de sostenibilidad, la gestión, ¿no?, demostrar que haya capacidad de gestión financiera, modelo de sostenibilidad de mercado, ojo, esta palabrita está ahí, de mercado, cosa que en el momento en que un actor comunitario obtiene por concesión por parte del Estado una frecuencia, si no es capaz de lucrar, ojo, porque de hecho hay la obligación a lucrar, de lo contrario no hay sostenibilidad. Otra cosa es que el lucro no pueda ser, digamos, tiene que ser reinvertido en el patrimonio de la propia institución, de la propia entidad, etcétera, etcétera, pero de hecho tiene que demostrar el actor comunitario que es capaz de lucrar, de ganar, a través de la utilización de una frecuencia, como la del espectro radioeléctrico. Entonces, frente a estos problemas, nosotros estamos con que la concepción misma de la comunicación como algo que recae bajo la dimensión de lo mercantil no ha cambiado. No ha cambiado. Porque no es suficiente, evidentemente, que tengamos garantías o que tengamos, no garantías, que podamos observar nuevas condiciones de posibilidad para la producción de contenidos diversos.
Hemos dicho que las cosas que, digamos que los elementos básicos con los cuales interviene el sector comunitario como actor de comunicación mediática es que interviene con mayor pluralidad y mayor diversidad. Pero estamos convencidos que estas dos condiciones son suficientes para poder definir a este sector, a este actor comunitario. Me parece que en el país, de parte del legislador, de parte del Estado, prima todavía una dimensión de lo mercantil. Y la prueba de eso es que en la única definición que encontramos en la ley de comunicación referido al sector comunitario y los medios comunitarios es que son aquellos cuya propiedad, o sea, el legislador no ha logrado hacer un paso hacia lo que tú señalabas, Francisco, que hay que ir más allá de lo privado y de lo público y construir el común. El problema es que en la ley, digamos, el Estado se arroga el derecho, pero no tanto el deber, de que la entrega de las frecuencias del espectro que administra se haga con criterios que no sean los criterios de mercado. Habrá un constante control, vigilancia de las autoridades, de Arcotel, etcétera, en vigilar sobre la capacidad de sostenibilidad de aquel medio. En el momento en que haya algunos problemas de tipo económico, Arcotel puede revertir la concesión. Estamos frente a un problema que yo creo que valdría la pena discutir. Y lo digo porque para, digamos, poder definir qué es esta comunicación radicalmente alternativa, cuestionadora de la forma de comunicación mediática a la que hemos asistido a lo largo de muchas décadas, debemos indudablemente, digamos muy brevemente, pensar en qué han hecho y cómo han operado y funcionado los medios de comunicación comerciales. Los medios de comunicación comerciales, y eso es, digamos, una reflexión que yo hago directamente de cómo incidieron en las potencialidades de otras formas de comunicación en el pasado y en el presente, han operado vaciando, siendo actores, entidades, digamos, emblemáticas de la modernidad, han actuado y operado como entidades que han suprimido el lugar y el espacio en donde, evidentemente, como ustedes saben, se reproduce y se da la posibilidad de la vida como tal. Si hay algo que caracteriza a los medios comerciales desde su inicio, aparte quizás algunos momentos en donde ha habido cierta prensa gráfica que representaba o que era, digamos, la cifra de una discusión relativamente abierta, una discusión liberal, una gráfica, digamos, de la cultura y de la literatura, de opinión, etcétera. Pero ustedes saben muy bien que esto rápidamente se convirtió en otra cosa. Y se convirtió en los medios comerciales, se convirtieron en entidades que fueron la punta de lanza de la modernidad y por lo tanto de la expansión capitalista y de la dimensión más colonial de esta expansión. ¿Y cómo podemos observar eso? Lo podemos observar precisamente por la capacidad que tuvieron estos medios, que rápidamente se convirtieron en globales, en ser, digamos, aquellos que colonizaban los territorios y los lugares a la misma manera como colonizó el propio Colón, considerando que los territorios y los lugares eran antropológicamente insignificantes. Eran lugares y territorios vacíos. Eran lugares y territorios por llenar. Y entonces, ahí vemos nosotros que digamos que el conjunto de los medios electrónicos de la modernidad funcionaron como supresores del lugar, como eliminación del lugar. De hecho, si hay algo es la modernidad, es la supremacía del tiempo sobre el espacio.
¿Y qué son los medios electrónicos de la modernidad, los medios electrónicos comerciales? Son aquellos que operan por dos elementos fundamentales. No hay producción de nada, evidentemente de información, pero de ninguna otra cosa que no tenga que ver con dos elementos fundamentales: el inmediatismo y lo extraordinario. Son estos dos elementos, ¿no?, como sabemos, estas dos condiciones que hacen de la producción informativa lo que la hace posible. Estos dos elementos son claramente aquellos que se convierten y que hacen posible que los medios comerciales se vuelvan medios mercantiles, medios de producción de contenidos mercancía. Este es el punto sobre el cual nosotros tenemos que reflexionar. Y siendo eso, en la supresión del lugar, del territorio, etcétera, los lugares y territorios, se vuelven evidentemente como simplemente lugares de recepción. ¿De recepción de qué? De una serie de contenidos que no son otra cosa que aquellos que permiten el tránsito, incluyendo la información, de lo que podría o debería ser el valor de uso de la información y los contenidos hacia el valor de cambio de la publicidad y de la, digamos, de la dimensión más relacionada con el consumo. Entonces, sobre el por qué sabemos que, digamos, la comunicación, que yo ya defino no tanto comunitaria, no sé si tendré tiempo para poderlo explicar, pero más bien como comunicación del común. La comunicación del común es un modo para cuestionar radicalmente estos modos de producción de contenidos que provienen del conjunto de los medios electrónicos comerciales y de la modernidad. Es volver a evaluar y a valutar digamos, a dotar de sentido al territorio, al lugar, como lugar de producción y reproducción de la vida, como el lugar de una, digamos, configuración de una coralidad de voces, de capacidades de expresión. Digamos, la comunicación del común es ir más allá de una producción de contenidos que sirvan para, digamos, para que el receptor, en esa distinción entre emisor y receptor, sea alguien que al receptar estos contenidos, del modo como lo haga, y sobre esto podríamos abrir un paréntesis bastante amplio sobre, digamos, los efectos que han producido buena parte de los estudios culturales, especialmente de los estudios de recepción en este punto, para mí de modo incluso nefasto, pero digo, digamos, los contenidos que el receptor recibe y que puede reinterpretar cuántas veces, según los dictámenes de los estudios de recepción puede hacer. Sin embargo, es un receptor que consume determinados contenidos, y el consumo de estos contenidos se le sirven simplemente, como decía, para transitar hacia el valor de cambio de estos contenidos, que no es otra cosa que la adquisición de productos, que la adquisición de algo, que es el hecho de poder adquirir, comprar, etcétera, etcétera. La producción, el modo de producción de los medios comerciales, por lo tanto, es un modo de producción en el cual no intervienen sujetos. Si la información, si buena parte de los contenidos que generan los medios de comunicación comerciales y electrónicos y comerciales dependen de criterios que guían siempre y de todos modos estos modos de producción, está claro que todos aquellos que participan de este proceso no son sujetos. Por lo tanto, yo me pregunto, por ejemplo, sobre la reputación de los periodistas que trabajan en medios comerciales. Me pregunto sobre su prestación como elementos de una cadena, digamos, fordista de producción, a la manera de cualquier otra empresa, cualquier otra industria que produce cosas. Y me pregunto
sobre, digamos, su participación y corresponsabilidad, siendo no sujetos, de aquello que creo yo que es una de las cosas, digamos, de los signos más evidentes de lo que, a lo que se refiere, digamos, que nos permite entender a los medios comerciales, especialmente los globales, que es el hecho, y esa es una cosa que en el ámbito de la comunicación comunitaria es muy evidente, ¿no? Es muy evidente el hecho de que no se puede hacer comunicación mediática comercial sin impostar. Se imposta la voz cuando es un radiofónico, cuando alguien hace emisiones radiofónicas. Se imposta, digamos, el escenario televisivo, tiene que tener ciertas características. Bueno, es evidente que toda forma de impostación, todas las formas de impostación no son otra cosa que formas de impostura. Es ahí el signo más evidente de una ausencia de sujeto como producción de contenidos. ¿Qué valor pueden tener esos contenidos producidos en una cadena que se sostiene en la impostura y que se sostiene, por lo tanto, en personas que no actúan como sujetos, sino actúan como aquellos que mecánicamente reproducen lógicas? Es evidente que ahí tenemos algo con el que reflexionar. Por lo tanto, y eso nos da una pauta, porque, digamos, yo suelo a veces volver a plantearme ciertas preguntas, las más obvias, que muchas veces por pensar las obvias se creen que son estúpidas, ¿no? Como por ejemplo, la pregunta de qué significa estar informado. ¿Y de qué naturaleza es la información que producen los medios comerciales? Ellos tienen de la suya, ese es su gran poder, el hecho de que han podido transmitirnos contenidos sobre realidades de las que no podíamos tener observación directa. Esta ha sido su gran fuerza, su gran poder. Y eso ha sido posible porque han querido voluntariamente eliminar la distancia y suprimir el lugar, como decía hace un momento. ¿Sí? Pero ¿qué significa eso? O sea, ¿qué tipo de conocimiento? Ha habido varios autores que han sostenido que la información se traduce directamente en un conocimiento útil para la emancipación de los sujetos que la reciben. Hay una literatura vastísima sobre eso, que precisamente, digamos, en contra del planteamiento que pretendo hacer yo, de reconsiderar como un elemento fundamental el lugar y el territorio como elemento incluso de resistencia hacia toda la forma de expansión capitalista. Estos autores consideran que los contenidos que ponen a disposición o las modalidades por la naturaleza de los propios medios, la naturaleza y la tipología de los medios electrónicos, permiten a los sujetos, distribuidos donde sean, sin considerar precisamente ningún tipo de arraigo al lugar desde donde pueden receptar, bueno, le pueden permitir establecer nuevas formas de agenciamiento, nuevas formas de emancipación, rompiendo las limitaciones del territorio, las estrecheces que el territorio establece y que determina. Hay incluso autores que dicen, no hubiera habido, digamos, quizás movimientos feministas de desarrollo, de ideas sobre la emancipación de la mujer en contra de la dominación masculina, si no hubiera sido gracias a los medios electrónicos que han proporcionado, que han abastecido a los sujetos de elementos, de contenidos que han permitido, digamos, romper la estrechez, por ejemplo, de la casa privada en donde estas mujeres vivían. Está claro que desde mi punto de vista tal cosa no es pensable así, y más bien me preguntaría por las consecuencias de ese ejercicio potente que han tenido los medios comerciales de entregarnos familiarizados contenidos de algo del cual no podemos tener o no podríamos tener conocimiento directo.
digamos, hasta aquí lo que podría ser el porqué esta otra, radicalmente otra comunicación. Quedaría por desarrollar el para qué esta otra. Evidentemente algo está implícito, pero yo creo que rápidamente tenemos que hacer una reflexión y es lo que intento hacer, entre la tradición muy significativa de comunicación alternativa popular que especialmente en América Latina se ha dado a lo largo de 5 o 6 décadas por lo menos. Junto con eso tenemos que ir más allá, porque no se trata, y esto es otra limitación que veo yo, no se trata simplemente de recortarnos un pedazo de algo. No se trata simplemente de que junto con los privados y junto con el público podamos encontrar una forma de comunicación mediática distinta. Yo creo que la lucha en este momento, es que el Estado ecuatoriano específicamente, entienda que el espectro radioeléctrico ni siquiera es un bien público, es un común. Es algo del cual cualquiera de nosotros puede usar. No ser propietario, pueda usar. Y ahí hay toda la discusión entre usar y ser propietario de algo. Porque, ¿cuál es el problema de la propiedad? Es que cualquier propiedad puede ser alienada. Y no es que estoy hablando de suposiciones muy lejanas. Recuerden, por ejemplo, como ese bien común que es el agua, el Estado boliviano vendió a un privado. Hay casos de estados cercanos al nuestro, en El Salvador, en Honduras, en Centroamérica, etcétera, donde existe el mecanismo de subasta de las frecuencias. O sea, no estamos diciendo cosas que no pasan. Entonces, o sea, concebir el espectro radioeléctrico como un bien público le da la posibilidad, el derecho al Estado de poderse enajenar de él. Entonces tenemos que hacer una lucha que yo creo que podría ser un modo para volver a meter las manos de alguna manera a esa ley, pero para mejorarla evidentemente, con la cual debemos defender el principio del común y que el Estado se convierte en un simple administrador del común. Si fuéramos capaces de hacer eso, la comunicación del común, la comunicación comunitaria, no sería solamente entonces aquella importantísima, porque además se entronca en una tradición riquísima de muchas décadas, como decía, de organizaciones campesinas, de comunidades indígenas. Piensen que en el pasado este tipo de comunicación sirvió fundamentalmente para fines educativos y estamos también en el desafío de pensar en otros fines también, actualmente, sino que creo yo que, digamos, ahí también tenemos una pequeña trampita. El hecho de que alguien pueda definir qué es el sector comunitario, no su naturaleza, pero definir qué es el sector comunitario como un a priori, nos conduce a un problema conceptual muy, muy importante, que es el hecho de que entonces solamente quien tiene una comunidad, quien conforma una comunidad, podría ser actor de una comunicación mediática comunitaria. Dejaríamos afuera, de alguna manera, digamos, organizaciones, colectivos de otro tipo, por ejemplo, no necesariamente organizaciones o colectivos que son de tipo rural, pero más que nada tenemos que tener mucho cuidado en pensar que la comunicación comunitaria sea solo aquellas de la comunicación de comunidad, porque la comunidad corremos el riesgo, y no es conveniente incluso para, digamos, aquellos que pensamos de modo alternativo, es una entidad que podría replegarse sobre sí misma y podría entonces ser más corporativa que de naturaleza del común. Esas son cuestiones que yo creo entonces trataría de
de poder afrontar en esa combinación entre reflexión académica e investigación de campo en el territorio, con los actores que vienen ya protagonizando, digamos, una riquísima tradición en ese sentido. Simplemente, para no alargarme demasiado y poder dar la posibilidad, esta no es una conferencia magistral, para nada, no existe esto, me molesta mucho incluso la idea de pensar que haya algo magistral. Entre otras cosas, ojo, que un aspecto, a propósito de lo magistral, un aspecto al cual debemos hacer referencia, es que esa radical alternativa a la comunicación mediática comercial significa, entre otras cosas, que entonces en la comunicación mediática comunitaria pensamos que estamos frente a una comunicación de sujetos, en referencia a lo que decía hace un momento. Pero no solamente una comunicación de sujetos, sino que es una comunicación que es posible por un trabajo cooperativo, coobligado, de todos los miembros que forman parte de un determinado espacio, de un determinado territorio, de un determinado lugar. El carácter de coobligación, recuerdo, por ejemplo, aquí hay experiencias, el carácter de coobligación nosotros lo vemos, por ejemplo, en el caso de la forma de la minga. Es un trabajo donde no hay, digamos, simple voluntades, ¿no? Sino que es coobligado que cada uno de los que conforman esa comunidad trabaje en una determinada construcción o determinada actividad. Entonces, el carácter coobligado de los miembros, el carácter de participación, de coparticipación, el carácter de evitar que haya un emisor y un receptor, sino que el emisor se convierta en receptor y viceversa, el receptor en emisor. Todos estos elementos, pero fundamentalmente una comunicación de sujetos que logra hacer algo que la comunicación mediática comercial ha destruido, a mi modo de entender. Y ese es el elemento fundamental, creo yo. Ha destruido, al querer destruir el lugar y los territorios, ha destruido la historia de estos lugares. Por lo tanto, creo yo que es importante que la comunicación comunitaria sea una comunicación que venga de sujetos que puedan contar la historia que ha hecho posible que ese lugar, ese espacio físico, sea un espacio antropológico. Porque no existe espacio físico como tal. El territorio siempre es un territorio dotado de sentido porque hay seres que lo dotan de sentido históricamente. El inmediatismo, lo extraordinario, ha destruido las historias, ha destruido el tejido social y ha destruido la propia capacidad, ha intentado destruir las propias capacidades que tienen los sujetos para dotar de significado, dotar de sentido el espacio en el que vive y se reproduce. Simplemente para que no se vea que lo que estoy planteando es unir al lugar, al territorio, y que de ahí se pueda encontrar los modos para constituir una radical alternativa a las otras formas de comunicación mediática. Creería que el mayor desafío es que los lugares, digamos, muy brevemente como he querido diríamos concebirlos, sean capaces de establecer relaciones entre ellos. Porque el mayor desafío que tenemos hoy en día es la expansión de un modelo capitalista de tipo neoliberal que aniquila el lugar, que suprime todas las condiciones de vida del lugar y que, por lo tanto, digamos, necesita de dos cosas fundamentalmente, creería yo. Uno, de cómo somos capaces de construir el común, de ir más allá del privado y de lo público, de construir el común como una lógica totalmente diferente a la lógica capitalista y del modelo neoliberal. Para hacer eso, evidentemente, las formas de resistencia, digamos, la articulación
de una contraposición clara políticamente puede venir solamente si los lugares logran dialogar entre ellos, logran hacer redes, constituir redes de diálogo, constituir, digamos, complicidades sobre contenidos, pero más que nada sobre estos otros modos de producción de contenidos. Ese es un punto importante. Durante mucho tiempo nos hemos puesto a pensar sobre cómo definir los contenidos comunitarios y hemos perdido de vista que lo más importante es los modos de producción de los contenidos y que por querer definir los contenidos como diversos y plurales nos hemos olvidado que lo que importa es que seamos capaces de producir estos contenidos de modo totalmente distinto a cómo lo hacen los medios comerciales. Entonces, el mayor desafío es, creo yo, que estos lugares, que esta comunicación que surge del lugar, de esta coralidad de voces que surge del lugar, de la vida del lugar, de la dimensión antropológica de los lugares, los lugares son las primeras víctimas de la expansión capitalista y de todas las formas coloniales y neocoloniales. Los lugares son las primeras víctimas. Bueno, un modo para resistir a eso es que tengamos la capacidad para dialogar. Es complicado, porque una de las cosas que evidentemente tenemos que tener en cuenta es que el lugar también es el lugar de la diversidad lingüística, que es importantísimo. Fíjense, uno de los signos más importantes de destrucción colonial es la destrucción de la lengua, que es el vector quizás más importante de la dimensión del lugar. Tenemos que hacer posible que sea posible este diálogo más allá de las dificultades que representan la diversidad de lenguas. Pero la lucha por el respeto y no solo el respeto, sino porque las lenguas sigan siendo tales, de las lenguas diversas, de las lenguas locales, etcétera, es fundamental, a mi modo de entender. Entonces tenemos que encontrar esta forma para poder establecer estos diálogos. Y simplemente un pequeño pasito, y después termino, sobre lo nefasto de los estudios de recepción. Para mí eso es un elemento importante, porque yo no sé si voluntariamente o no, pero la larga tradición, y con todas las diferencias que se encuentran en el ámbito de este campo de estudios, es que nosotros podemos ver claramente que uno de las reiteradas afirmaciones que hacen los medios comerciales es aquella de que el único poder que ellos reconocen es el poder del receptor, que es el único que tiene la capacidad para poder cambiar de un canal de televisión, de programa, leer un diario en lugar de otro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estos amigos nuestros, algunos de ellos, que evidentemente han hecho excelentes trabajos sobre estudios de recepción, que nos han enseñado y que nos han mostrado cómo los receptores no somos entes pasivos. Evidentemente que tenemos esa capacidad de reinterpretar, resignificar o de ubicar estos contenidos en nuestras propias vidas, estas condiciones que dependen de nuestra biografía, de las condiciones en las que nos movemos, en fin, todo este tipo de cosas. Pero el punto, digamos, complicado es que le dieron el mejor argumento a los medios comerciales para poder decir no a la regulación. No, nadie, ninguna entidad debe regular, porque los únicos que tienen potestad y soberanía sobre nuestros contenidos son los propios ciudadanos, receptores, etcétera, etcétera. Esto nos ha creado una serie de problemas que valdría la pena también, digamos, analizar. El problema ahí, y no voy a ser muy largo, pero el problema ahí, ¿cuál es? El problema es que, gramscianamente, quisiera decir yo, no se ha tenido en cuenta de que no puede simplemente hacerse una aproximación al tema a través de un esquema de quién codifica y quién descodifica, que no son los mismos.
Hay quien codifica determinados contenidos y quienes descodifican estos mismos contenidos. El tema no es esto, el tema no es que encontrar ahí una forma de resistencia puede ser viable para nosotros. Lo que a mí me preocupa es que el hecho simple, de que tengamos que hacer ese trabajo de decodificación de estos contenidos, a veces nos hace, digamos, nos aleja de considerar por qué estamos necesitados de hacer ese tipo de operación frente a esos contenidos y no otros. Entonces, está claro que no se trata, o sea, creería yo que es inviable pensar que en esa decodificación rebelde, recuerdo en los años 60, Umberto Eco hablaba de guerrilla semiótica. O sea, no se trata de que nos convirtamos todos, o la mayoría de nosotros, en rebeldes semióticos, que podamos hacer, que podamos actuar, digamos, molestando o distorsionando el contenido que alguien nos está proporcionando, que el medio nos está proporcionando. Yo creo que por ese lado no vamos a ninguna parte. De lo que se trata es de construir otros modos de producción, por ejemplo, informativa, que tenga arraigo en el lugar, pero que ese arraigo al lugar no sea, digamos, cerrado sobre sí mismo, sino que sea a partir de del desarrollo de capacidades que permitan que los lugares dialoguen. Y solamente así creo yo que podamos establecer una plataforma no solo de cuestionamiento a la comunicación mediática comercial, sino un radical cuestionamiento a las formas de expansión capitalistas y del modelo liberal al cual estamos expuestos. Gracias.